Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 12 de abril de 2020. El mensaje se llama Antes de la Resurrección. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Ok, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un placer estar aquí juntos esta mañana. No nos hemos visto en un tiempo. Vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Pedimos tu bendición sobre nosotros esta mañana. Gracias otra vez. Pedimos la llenura de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, es un día muy bendecido el día de hoy, muy dichoso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, para revisar lo que sucedió antes de la resurrección. Vamos a empezar en el versículo 33, Mateo 27, 33. Dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a detenernos allí un momento. Antes de la resurrección, Jesús caminó por esta tierra, anduvo como hombre, como humano, en esta tierra, y fue a la cruz. Sabemos por el profeta Isaías, ¿verdad?, que era un hombre experimentado en quebrantos, o sea, en sufrimientos, varón de dolores, así lo describe el profeta. Fue rechazado, despreciado y desechado entre los hombres, también dice el profeta Isaías. Y amamos la idea de la resurrección. Es una tremenda bendición la idea de la resurrección, pero antes de la resurrección
hubo una cruz. Jesús entregó su vida y Él, siendo Dios, vino como hombre, se hizo siervo, dice el apóstol Pablo, y de hecho caminó o llegó a ser el más bajo, el más humillado de los hombres. Fue totalmente rechazado. Sí, muy pocos lo escucharon. Y muy pocos lo escucharon y fue rechazado por la gente. Y al terminar su ministerio, ¿cómo termina su ministerio? Bueno, siendo llevado a este lugar, el Gólgota, el lugar de la calavera, un lugar horrible, donde crucificaban a los peores hombres. Y aquí, mientras está crucificado, le quitan sus ropas y aún echan suertes sobre lo poco que le quedaba de su persona, de su vida, de sus posesiones. Y después empiezan a mofarse, a burlarse. ¡Ja! Este es el rey de los judíos. Lo crucifican junto a dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Muchas veces ya he compartido esta idea de ser crucificado entre dos ladrones. Hay personas o hermanos que les preocupa mucho su apariencia, les preocupa mucho lo que los demás piensen de ellos, les preocupa mucho su testimonio. Y sí, es bueno tener un buen testimonio, pero aquí la gente que pasaba a lo lejos, la sociedad, el mundo que no entendía, no veía a dos ladrones y al Hijo de Dios. Ellos veían a tres ladrones, a tres malhechores, a tres malvados. Y Jesús fue contado con ellos. Su reputación quedó por los suelos. Como dice también Isaías, fue contado con los pecadores. Y Jesús no trató de distinguirse de ellos. No trató de explicar, no, yo soy el Hijo de Dios, no soy un ladrón. Él aceptó ese trato, esa vergüenza, ese rechazo. Fue crucificado entre pecadores. Hoy en día a tanta gente le preocupa ser un discípulo, ser cristiano, y quiere asegurarse de que todos sepan lo que es, de que todos sepan. Yo no soy de esos, yo no soy de ese montón, pero Jesús no se interesó por hacer esa distinción. Él solo atravesó lo que Dios tenía para él. Y hay gente que solamente que solamente se enfoca en eso, en asegurarse que no, yo no soy como ellos, yo no soy parte de eso, ¿verdad? Y aún así Jesús vio más allá de ese momento y no trató de ganar ningún reconocimiento para él, no trató de defenderse, no trató de asegurarse que todos supieran quién era él o lo comprendieran o lo conocieran. Sí, y termina siendo, dice aquí, injuriado, meneaban la cabeza, todos los fariseos, los ladrones. Y sabemos todo el sufrimiento físico que también experimentó. Y aún así, al atravesar estas cosas, Jesús mantuvo el Espíritu de Dios. En la cruz podemos ver, en la crucifixión muy claramente, cómo es el Espíritu de Dios. Jesús y el espíritu del mundo son
dos cosas opuestas, muy diferentes, que se oponen entre sí. A veces creemos que ser cristiano se trata de cierta regla o cierto ritual o de ciertas cosas, y no es así. Esta es una batalla espiritual entre dos espíritus que operan en el mundo. Y Jesús lo dejó muy claro en una frase, dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sí? Eso nos da una idea. De cómo es. ¿Sí? Y es absurdo el mundo. Hay personas aquí que a través de estas redes sociales, el Facebook y otras, quieren ser amigos, aunque no quieren tener nada que ver con nosotros. En la realidad están de hecho en contra de nosotros, pero quieren ser amigos en Facebook. Algo absurdo, algo falso. Y de eso hablaba Jesús: el que no es conmigo está en mi contra. ¿Sí? Claramente hay gente que sabemos que están en contra nuestra. Están en contra de Jesús. Y que sabemos que están en contra. Y aún así, cuando los ves, te sonríen, quieren tratar de poner un espectáculo como que estuvieran con nosotros, cuando en realidad están en la vida real. Su espíritu está en contra de nuestro espíritu. ¿Sí? Este espíritu que tuvo Jesús traía división entre la gente. Y por espíritu me refiero a su actitud, a su manera, a ese Espíritu Santo de Dios. Y él fue rechazado, le dieron la espalda. Sí, aún sus discípulos, todos lo abandonaron. Pedro lo negó. Judas lo traicionó. Por unas pocas piezas de plata, Judas lo traicionó. Y él simplemente atravesó esta cruz. Y después de tantísimo sufrimiento físico, espiritual y emocional que ya conocemos de la Biblia, llega la culminación o el clímax y dice esta frase, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún al final, él tiene esto, él siente que Dios lo abandonó. Sí, casi parecería falta de fe en Dios. Y sin embargo, es el espíritu que tuvo Jesús, lo que admiramos, lo que apreciamos, lo que queremos seguir y lo que lo llevó eventualmente a la resurrección. Y no solo fue la cruz, fue desde antes. Su vida fue difícil, su vida fue dura, su ministerio, sus tentaciones, sus pruebas. Tuvo muchas dificultades, culmina en la cruz, y en este momento, mientras cuelga de la cruz y se observa que Dios le da la espalda y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un grito de desesperación al final de su vida. Sí. Muchas veces cuando pensamos en alguien entregado, en alguien que podría ser un gran testimonio del Señor, pensamos que debería morir cantando aleluya, ¿verdad? Esa es la idea que se promueve. Sí, que alabando a Dios desde que empezó su carrera hasta el final. Y no es que haya algo malo en eso, pero vemos aquí en Jesús otra cosa. Que al final de su vida ni siquiera sabe dónde está Dios, que al final de su vida pareciera no haber fe. Y es que la fe es mucho más que lo que siente el corazón o que lo que ven los ojos. La fe es tener este espíritu que tuvo Cristo en la cruz. Y
y vemos, bueno, finalmente muere, entrega el espíritu, dice la Biblia, sabemos lo que pasó, es sepultado, pasa 3 días y 3 noches, y es entonces cuando llegamos a la resurrección. Después de que todo parecía perdido, resucita. Y eso es lo que celebramos hoy, eso es lo que apreciamos hoy, eso es lo que agradecemos y alabamos hoy, que Él volvió a vivir. Y es un pensamiento glorioso, es una bendición y es un ánimo saber y creer que hay una resurrección y que, como dijo Jesús, porque Él vive, nosotros también viviremos, y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Sin embargo, hablando de esto, antes de la resurrección viene la cruz. Fácilmente podemos nosotros también hacer a un lado nuestra cruz, rechazar o negar nuestra cruz, tratar de arreglarlo todo a nuestra conveniencia. O podemos simplemente llevar nuestra cruz, tal como lo hizo Jesús, conservando esa fe y ese espíritu que Él tenía a lo largo, a través de la cruz, para poder llegar a la resurrección. Y es que la resurrección realmente significa poca cosa si no miramos primero la vida que vivió Jesús y la cruz que sufrió Jesús antes de la resurrección. O sea, no solo fue que Él vivió, sino no fue que vivió una vida tranquila, pacífica o emocionante y ya después murió y ya resucitó alegremente. No fue así. Él vivió una vida difícil, experimentó una prueba difícil y gracias a esa vida que vivió, donde fue tentado en todo pero sin pecado, donde fue probado por Dios y por el diablo y por la gente, y donde estuvo familiarizado con el sufrimiento y finalmente sufre la cruz y lleva los pecados y todo, es gracias a eso que Él llegó a ser digno de la resurrección. ¿Sí? Y así nosotros, al enfrentar la cruz, y al atravesar sufrimientos, se nos concede esa oportunidad de ser como Él, de amarlo a Él y de ser dignos de la resurrección. ¿Sí? Y aún en esta época de dificultad, hay que verla como algo para que nos ayude a desarrollar paciencia y poner los ojos en Jesús, como Él fue fiel. ¿Sí? Y todo lo que Él atravesó, y podamos regocijarnos sabiendo que hay una vida más allá de la tumba. Sí, que hay esperanza, aunque a veces parezca que no hay esperanza. Vemos ese espíritu que tuvo Jesús y vemos un contraste con el espíritu del mundo, ¿sí? Y hay una figura de esto, una sombra en el Antiguo Testamento, y Pablo lo explica: la fe, el espíritu de fe contra el espíritu de incredulidad, hablando de Isaac y de Ismael, y aquellos que sean hijos de Isaac o hijos de Ismael. Isaac fue un hombre de fe, y por otro lado Ismael, el hijo de la esclava, el que nació según la carne y no según la promesa, vivió una vida difícil también, ¿sí? Siendo jovencito fue rechazado por Sara y por Abraham, y es expulsado con su madre Agar, y
y si no fuera por un milagro de Dios a través de un ángel, hubieran muerto, y atraviesa pruebas y sufrimientos difíciles. Pero Ismael, que era el incrédulo, el de la carne, en vez de enfrentar eso y vencer sobre eso y permitir que eso lo hiciera mejor persona, más bien dice la Biblia que se hizo un hombre fiero. Sí, llegó a estar resentido contra su hermano. Y esa es la tentación, era la tentación para Jesús y es la tentación para nosotros. Como le dijeron, desciende ahora de la cruz, ¿sí? En vez de dejar que la cruz haga su obra, quedarnos fieros, quedarnos resentidos, ¿sí? En cambio, Isaac, el de fe, ¿cómo actuó? ¿Cómo actuó cuando los pozos se los quitaban y él no riñó y aún le ofrece un banquete a sus enemigos? Sí, él se hizo fuerte a través de las pruebas. Sí, el que tiene el espíritu de fe, el espíritu de Dios, aunque es rechazado y despreciado y sufrimiento y sufre, eso logra vencerlo. El hombre de fe se levanta sobre eso y experimenta la resurrección y el poder sobre eso. Sí, en cambio Ismael, en vez de levantarse por encima de eso, se hizo fiero, se llenó de resentimiento, y aún a la fecha, el día de hoy, tristemente, si uno examina de cerca la religión islámica o musulmana, descendientes de Ismael, el mero corazón de su religión, o mucha parte de ellos, su esperanza es que haya venganza. Sí, están resentidos, quieren que su Dios se vengue de los malos y de sus enemigos y de los judíos, y ven a Dios solamente como el que trae venganza y juicio. Lo cual es cierto, pero solo se enfocan en ese aspecto y en el corazón hay resentimiento. Sí, apreciamos cosas de ellos y aunque hay algunos sinceros, en el mero corazón de su religión no hay más que resentimiento. Sí, y hay hombres que levantan así multitudes, que hasta fundan iglesias solamente por resentimiento. Personas en la historia que les hicieron algún mal, en vez de poder levantarse por encima de ello, quedan resentidos, se hacen fieros y ahora salen a derramar su ira sobre otros. ¿Sí? Ese no fue el espíritu que tuvo Jesús. El espíritu que tuvo Jesús fue un espíritu que, además de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí?, y de encomendar su espíritu al Señor, también fue, como dice, que encomendaba la causa al que juzga justamente. También fue un espíritu de mirar hacia adelante a la resurrección, como dice el escritor de Hebreos, que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Veía más adelante a la eternidad, logró soportar porque había rendido su voluntad al Padre, viendo que adelante lo que venía era un fruto de dar gloria a Dios, de que el Padre quedara satisfecho y de salvar las almas de los hombres. Y mucha gente, en muchos ejemplos, en iglesias, en cosas, hasta el socialismo, el comunismo, detrás de eso no hay más que resentimiento. Son emociones que están resentidos y lo vierten en sus ideologías. Sí, resentimiento sobre aquel o sobre algo que les fue mal o alguien que les hizo mal. Y el hombre sigue siendo así de malo. Por eso pienso que esa profecía, ¿verdad? Hay profecías de Ismael y de Isaac. Creo que tristemente no van a poder reconciliarse esos pueblos hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Va a haber peleas continuas y hay profecías sobre eso. ¿Sí?
pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa profecía? Sí. Y es que Dios le dice así a Ismael que no se iba a poder llevar con nadie y que iba a estar contra su hermano y su hermano contra él. ¿Por qué? Precisamente por su resentimiento. Siempre iba a estar en contra de alguien. Siempre iba a encontrar una justificación que le pareciera razonable de por qué actúa como actúa y de por qué hacer daño de esa manera. ¿Sí? Pero en cambio aquellos que somos de fe, que queremos ser de fe, venga lo que venga, pase lo que pase, cueste lo que cueste, queremos ser hombres de fe, que tengan el espíritu de fe, el espíritu del Getsemaní que he hablado muchísimas veces, pero no me canso de mencionar, cuando sudó sangre el Señor, ¿sí? Diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Eso es lo que Él quería. Si por Jesús hubiera sido, Él hubiera evitado esa copa amarga de la culpa del pecado de los hombres. Pero después añadió Jesús, diciéndolo de corazón, y tuvo que orar hasta 3 veces hasta que su voluntad estuvo rendida. Añadió, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esa rendición a la voluntad del Padre le dio el ánimo, la fuerza y el poder espiritual para atravesar la cruz. Y la cruz fue solo el puente para llegar a la resurrección. Y eso es lo que es glorioso, eso es lo que es una bendición. Eso es lo que da sentido a nuestra fe, el hecho de que Él resucitó. Eso es lo que hoy celebramos, alabamos, nos gozamos y agradecemos. Jesús venció a sus enemigos, a todos, incluyendo la muerte. Y ese es el ejemplo que queremos seguir. Él venció para que nosotros también podamos vencer. Podemos vencer si es que queremos seguirle a través de la cruz hasta la resurrección. Que Dios les bendiga a todos y que Dios bendiga su palabra.